Aleluya, aleluya. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos, los escribas, les preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros padres? Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinde, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes han aunado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y le dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Puedes sentarse. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gloria al Señor. Hermanas y hermanos, esta misa, que es ya la de domingo, nos pone ante la perspectiva de lo que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere un pueblo sabio, un pueblo que practique la lealtad, un pueblo justo, un pueblo instruido. Dios sacó a su pueblo como las cabras de los apriscos y le dio una ley. Dios le dio a su pueblo una ley para que fuera un pueblo que cumpliera sus mandamientos. Dios no quería un pueblo bruto, un pueblo salvaje, sino que precisamente por ser el pueblo de Dios, Dios quería un pueblo instruido. Y por eso nos dice en la primera lectura: cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, guárdenlos. Hay mucha gente que se toma al pie de la letra los mandamientos de Dios,
los guardan en el escaparate y no los vuelven a ver más nunca. Hicieron la primera comunión y el catecismo lo guardaron en el escaparate y más nunca lo volvieron a ver. Pero aquí guardar quiere decir obsérvenlos, practíquenlos, repítanlos, apréndanlos, cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos, a los ojos de todos, a los ojos de todos. ¿Saben que me enteré en estos días que los chinos invierten un porcentaje tremendo de su dinero, de sus ingresos, en la educación de sus hijos? Ellos tienen hogares muy simples, pero un porcentaje grande de sus ingresos lo invierte en que sus hijos sean personas muy bien educadas y muy bien instruidas. Para ellos lo más importante es la educación. Y no les importa tener 4 o 5 camisas, mientras que sus hijos estén recibiendo la mejor educación. Y si un hijo, por ejemplo, está estudiando piano, si tiene un recital de piano, toda la familia va a ver el recital de piano de Chinito. Porque eso quiere decir que todos apoyan la educación del niño, para que vean cómo a ellos les importa la educación de sus hijos. Y esto es importante, a ellos les interesa la educación, porque nosotros tenemos un dicho muy cierto, muy cierto. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. ¿Quién lo dijo? Simón Bolívar. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. El Señor ya nos lo había dicho 2000 años atrás. Quiere un pueblo sabio que observe la lealtad, porque allí está el éxito de su pueblo. Que todas las naciones miren el pueblo de Dios como el pueblo más instruido, como el pueblo más justo, como el pueblo más próspero. Y fíjense qué cosa tan bella dice al final del texto del Deuteronomio en el capítulo 4. ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¡Qué cosa tan bella! ¿Quién tiene un Dios tan cercano como nosotros? Obviamente, es el Dios verdadero, por eso está cerca de nosotros. Las otras naciones tienen dioses falsos, por eso ellos no están cerca, porque son falsos. Y el Salmo nos ayuda a hacer un eco de esta primera lectura. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Nos ayudaría a respondernos una pregunta: ¿cómo podemos ser gratos a los ojos de Dios? ¿Cómo podemos ser? Esta mañana dimos parte de la respuesta. Una persona sin fe no agrada a Dios. Esta es otra parte de la respuesta. El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. Por ahí va la forma de agradar a nuestro Dios. Un hombre que en lo humano hace todo lo posible por ser un hombre de bien. Quiero hacer una pregunta bien interesante. ¿Cuántos de los que están aquí quieren llegar a la santidad? Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son personas
virtuosamente en lo humano. Aquí dudan. En el seminario me enseñaron que un santo se construye sobre una persona humana. Y la mayoría de los defectos y de los problemas que tenemos en las parroquias, que no producen santos así como antes, no es porque la gente no quiera ser santa, es porque hay mucha gente con defectos en lo humano. No es porque no haya gente sin gracia. Hay mucha gente piadosa, pero tienen deficiencias en lo humano. Han tenido una educación defectuosa. Son chismosas. Y no porque sean malas, sino porque las criaron así, chismosas. Y no han podido salir del círculo vicioso del chisme. En lo humano están teniendo un vicio. ¿Sí me explico? Quieren ser santas, pero tienen un vicio en lo humano. Entonces hay una limitación en lo humano. Aunque la gracia está luchando por levantar a esta persona, hay un obstáculo en lo humano. Otra persona que quiere ser santa y la gracia está luchando para hacerla santa y levantarla en la gracia, pero resulta que es una persona lujuriosa. Y la gracia está luchando contra la lujuria de esa persona, pero tiene un vicio. Y ese vicio no la deja, o no lo deja, que la gracia termine de hacer su obra. En lo humano tiene un vicio y tendrá que luchar en lo humano. No le dejen todo a la gracia. En lo humano tiene que luchar. El santo se construye sobre el hombre. La santa se construye sobre la mujer. Y tiene que ser una mujer con un basamento. Por eso el Señor dio leyes. Y habla aquí de virtudes muy humanas. Fíjense que ya en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Marcos, cuando el Señor nos habla de qué es lo que mancha al hombre, y podríamos decir qué es lo que hace que el hombre no llegue a la santidad, nos está hablando de cuestiones humanas, de problemas humanos, y hace una lista tremenda. Óigalo y vea dónde se anota usted. Nada de lo que entra de afuera puede manchar al hombre. En estos días me encontré yo con un muchacho que me dijo: yo no como marrano porque no me deja orar. ¿Qué es eso? Yo soy vegetariano porque así puedo meditar mejor. Hermano, el cristiano no puede andar en eso de vegetarianismo porque no ora mejor. ¿Qué es eso? El Señor hizo válidos y lícitos todos los alimentos de la tierra. Eso no es cristiano. Si usted no quiere comer marrano porque no le gusta, eso es otra cosa, porque le tiene miedo a la triquinosis, eso es otra cosa. Pero no venga a decir que porque no puede orar tranquilo, porque le perturba. No, Señor. Pero dice la palabra, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, del corazón. Y dice la palabra: intenciones malas, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidias, difamación, orgullo, frivolidad. ¿En cuál de esas se anota usted? Y hay San Pablo pone otras cuantas listas por ahí de problemas humanos, defectos humanos, vicios humanos, actitudes humanas que deben ser corregidas en la formación del hombre, de los jóvenes, para que la gracia encuentre una plataforma adecuada para que los santos surjan en la iglesia. ¿Saben por qué hay tantos problemas en nuestros grupos juveniles?
¿Por qué? Porque cada joven es producto de su familia y cada familia tiene vicios y problemas que no han sabido resolver afortunadamente en sus casas. Y entonces cada nuevo joven que lleva a la parroquia es un nuevo vicio, un nuevo problemita que va llegando en lo humano. Puede tener muy buenas intenciones, pero por eso el párroco tiene un trabajo muy grande que hacer en lo humano para que esa persona supere sus deficiencias en la formación humana y la gracia encuentre una plataforma adecuada. Amén. Por eso Dios puso leyes. No matarás, no robarás, no consientas pensamientos malos, no envidies, no mientas. O sea, cosas en lo humano para que la gracia pueda fructificar en el hombre nuevo que Cristo quiere que cada uno de nosotros sea, y que Pablo nos recuerda en muchísimas de sus cartas. Eso es lo que está sucediendo. La liturgia de hoy nos habla precisamente de esta pureza a la que estamos llamados. Fíjense que en Marcos 7 llegan los fariseos, que siempre estaban muy atentos a las cosas exteriores, y Jesús está más atento de las cosas interiores que de los problemas exteriores. Y viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de los mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos y las jarras y las ollas. Y Jesús le contesta: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas. Jesús era duro con ellos. Hipócritas. Cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiso un pueblo sabio, pero llegó un momento en que este pueblo sabio solo se convirtió en sabio solo unos poquitos, porque esa sabiduría solo la tenían los escribas y los fariseos. Y como les decía el Señor, ustedes tienen la llave de la sabiduría y ni entran ni dejan entrar. Como decimos aquí en criollo, ni lavan ni prestan la batea. Ni entran ni dejan entrar. Solo la sabiduría la tenían unos poquitos. Lo demás era solo de los labios para afuera, pero adentro estaban llenos de suciedad y de maldad y de hipocresía. Y esto era lo que veía el Señor. Pidámosle a Jesús, hermanas y hermanos, que nosotros podamos crecer en la verdadera sabiduría que agrada al Señor, podamos superar los defectos humanos que tengamos. Hoy es un buen momento para analizarse. ¿Cuál es tu defecto, hermano? ¿Cuál es tu defecto? Aunque cada uno a veces cuesta retroalimentarse y decir: bueno, mi defecto es este. Si no te lo dice alguien, tú nunca te das cuenta, pero de vez en cuando puede que sirva. ¿Cuál es tu defecto? ¿Tienes alguno? Quizás dices: no, yo no tengo ninguno. ¿Cuál es tu defecto? ¿Hablas mucho? ¿Te metes en la vida de los demás? ¿Te gusta el chisme? ¿Eres impaciente? ¿Cuál es tu defecto? ¿Cuál es? ¿Murmuras? ¿Mientes? ¿Te quejas demasiado? ¿Cuál es tu defecto? ¿Andas siempre amargado, amargada? ¿Cuál es tu defecto? ¿Te quejas de lo que no tienes? ¿Te molesta ver ojo bonito en cara ajena? ¿Cuál es tu defecto? ¿No te quieres a ti mismo o a ti misma? ¿Cuál es tu defecto? Algo debes tener mal. No somos perfectos, nadie es perfecto aquí. Algún defecto debes tener. Pídele al Señor que te ayude a superarlo, con la gracia que te ayude a superarlo.
porque con la gracia puedes. Tenemos la ayuda de la oración, no necesitas hacer terapia ni irte a un psiquiatra o a un psicólogo. Si sabes y descubres cuál es tu defecto, con la ayuda de la gracia puedes ir superándolo y brindarle a la gracia al mismo tiempo la plataforma que esa gracia necesita para hacer de ti un buen cristiano. En lo humano puedes crecer para que en la gracia puedas fructificar. Que el Señor nos ayude a ser ese pueblo sabio que practica la lealtad, para que le seamos gratos a Dios, que en definitiva eso es lo que importa. Un pueblo que practica y que sabe la palabra de Dios, no solo para comentarla, para enseñarla, para observarla y para gozarse en ella, sino para vivirla, disfrutar lo que es practicar la palabra de Dios. El gozo de saber la palabra es poder practicarla. Solo allí encuentra el alma virtuosa su gozo, su tranquilidad. Que el fruto de este retiro sea también el poder descubrir que puedo ser mejor, que el Señor me sane mi defecto humano y que yo pueda crecer en Él hasta superarlo. No es fácil, es una carrera que lleva su tiempo, pero en la gracia se puede y al mismo tiempo se puede crecer. Se supera y se crece en la gracia que santifica. Que el Señor nos ayude a esto, que podamos ser honestos con nosotros mismos, que es otra virtud. Que en la honestidad yo descubra quién soy, cómo soy, como parte del pueblo de Dios, y como parte de ese pueblo de Dios, yo pueda crecer en esa verdad, en esa verdadera religión, como dice Santiago, que siendo pura e intachable a los ojos de Dios, consiste en atender a los más necesitados y en guardarse de este mundo corrompido. Si es así, estarás haciendo las cosas bien. Que el Señor te ayude, el Espíritu Santo te asista y María Santísima interceda por ti en esta búsqueda de la verdadera santidad. Amén.